Ah, el 160. 160. Ah, 160. 160, sí. Todos, señores. Besat Hashem, empezamos con un nuevo capítulo. No empezamos con uno. No, perdón, me equivoqué. Simán Memchet. Terminamos Mem Zain. Terminamos con la última halajá de que las mujeres también tienen obligación de decir Birkot Torah, como ya lo explicamos. Que a pesar de que no tienen obligación de estudiar Torah, pero tienen que estudiar las leyes que les corresponde a ellas. En la página 154. Ya fe. Normal. Me equivoqué. Jaime, es otro. Sí, yo encontré, gracias. Top. Memchet. Para estudiar este capítulo hay que abrir el moach, el cerebro. Memchet es moach, cerebro. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde? Ah, eso depende de dónde tengas el cerebro. Solo tiene un seif. Un seif tiene. Cada uno tiene el cerebro en otro lugar, no sé. Top. O sea que vamos a estudiarlo en 3 días. Algunos lo tienen arriba, algunos... ¿Eh? Omrim Parshat Tamid. Hay que decir todos los días la Parsha del Korban Tamid, del Korban diario. Upesukei Korban Shabbat Omrim etzel Parshat Tamid. Los pesukim del Korban de Shabbat, cuando es Shabbat, se dicen junto con Parshat Tamid. Esto está en la primera parte del Sidur, después de las bendiciones matutinas, ahí donde aparece todo el tema de los korbanot, de los sacrificios. Acá. Y interesantemente, este simán empieza con las palabras del Ramá, no del Shulchan Aruch. Porque a veces es así. Omrim Parshat Tamid. Primeramente, la halajá es de que hay que decir todos los días Parshat Tamid, que aparece en el Sidur. Vaydaber Hashem el Moshe lemor, tzabet bnei Israel bemarta alehem et korbanim lachmi leishai, etcétera, etcétera. De hecho, un seder amarajá. Hay quienes también dicen el orden de la ma'arajá. La ma'arajá era el orden de todo lo que se hacía en el Bet HaMikdash. Abaya va allá. Mesader, Seder Amarajá, Verribona Olamim, Atatzibitanu, y luego que terminamos eso, decimos, el Señor de los mundos, que tú nos ordenaste la Krive Bejule, y que se considere que todo lo que dijimos con nuestras bocas es como si lo hubiéramos hecho en la práctica. Si no lo puede decir en público, Yahol Omro Bebeito. Lo puede decir en su casa, el Korban Tamid. Velachazor Parshat Tamid levat im hatzibur, y solamente volver y decirla junto con el tzibur. Eso es en el caso que el tzibur lo dice en voz alta. La segunda vez que lo considero como si está leyendo la Torah. ¿Hay que decirlo 2 veces? Sí. Acá dice que si el público lo dice, entonces que lo diga también con el público. Acostumbraron los medakdekim, los meticulosos, de moverse en el momento que se lee la Torah, como nos movemos en la tefila. ¿Sí? O sea, aquí lo tomamos. Así como yo. Dugmata Torah shenitna beretet. Como el ejemplo de la Torah que fue entregada con temor, con truenos y relámpagos y fuego, yo qué sé. Entonces, caniré que ahí el pueblo tembló. Entonces, nosotros también cuando le escuchamos la lectura de la Torah o leemos la Torah, también tenemos que comportarnos de esa forma. Y también en el momento de la tefilá, al Shem, para cumplir con lo que dice el Pasuk en Teilim 35,
Kol atzmotai tomarna Hashem mi jamoja. Todos mis huesos te dirán, Hashem, ¿quién es como ti? ¿Quién es como tú? Entonces de aquí viene básicamente la costumbre de moverse caja en el momento de la tefilá. Uno se puede mover de otra. O tiene que ser. En México me dijeron que hay dos tipos de terremotos. Hay algunos que son caja y algunos que son caja. Entonces algunos hacen las dos, caja y caja. A mí me explicaron, se me vino que en la época que no habían sidurim, Sí. hacían una hoja grande. Entonces hacían caja. No, lo ponían en el suelo y comenzaban todos. En el suelo, a leer. no me suena que lo pongan en el suelo. En alguna parte No, baja. levante. Una mesa abajo. Ah, vale. Claro, puede ser que hay una opinión de que dice que somos como el fuego, por eso Entonces, también como para los mirar, monedas, hacían así. Y ahí salió Ya la fue. costumbre. Eso lo trae el Kusari, ¿no? ¿Qué? Entonces, en esta alajá estudiamos que tenemos que decir Korban Atamid, que ocupa el lugar del Korban Atamid que se traía diariamente en el Bet HaMikdash. ¿Qué? Dice la Mishnah Brura, Aleph. Veí במקום הקרבת קורבן התמיד, שכן קיבלו חז"ל, así recibieron חכמים, שבזמן שאין בית המקדש קיים, cuando no tenemos el בית המקדש, ואין יכולים להקריב קורבנות, y no podemos hacer קורבנות, מי שעוסק בהם ובפרשיותיהם, la persona que lee y se ocupa de estas parshiot, מעלים עליו הכתוב כאילו יקריבו. Cuando una persona dice Parshat Tamid, le consideran en el Shamaim como si estaría sacrificando el Korban Atamid. O sea, la lectura y el estudio del Korban Atamid es como si lo estaríamos haciendo. Entonces, por eso es muy importante que la persona diga esta Parsha todos los días. Por eso hay quienes dicen que también hay que decir lo que aparece en los Sidurim. Abaye Abba Mesader Seder HaMa'araja. El Seder HaMa'araja, entonces ahí aparece todo el orden de la boda que se hacía en el Bet HaMikdash. En el momento que tú dices eso, es como si lo estarías haciendo. Pero si yo digo esa, ¿para qué tengo que decir el camino? Porque en esa ya... No, porque ahí lo decimos en forma general, lo titulamos, o sea, el orden era que se hacía esto y luego esto y luego esto, pero no lees la parsha de cada cosa, no lees la parsha de cada cosa, pero parsha también es algo que hay que leerlo porque ahí esa es la parte principal de la boda que se hacía cada día del Bet HaMikdash. ¿Se ונראה לי פשוט למי שיודע בספר מצווה ללמוד בגמרא פירוש המימרה הזאת. En el Mishnah Brura, ahí mismo. Dice la Mishnah Brura, yo creo que es pashut, es simple, que la persona que sabe estudiar, entonces, que esa parte de la Gemara, ¿sí?, donde Abaye explica cómo era el orden del servicio en el Bet HaMikdash todos los días, que lo estudie de la Gemara, no solamente que lo lea, sino que una vez se siente, que lo lea y que estudie qué era cada cosa que se hacía ahí. Nosotros muchas veces leemos cosas y no siempre entendemos exactamente lo que estamos leyendo. ¿Qué? ¿Eso está en el Rambam? ¿Qué? ¿En dónde? ¿En qué libro? En la Gemara. En el Rambam está la explicación de lo de... El Rambam, ¿verdad? Que explica cada cosa, pero él explica cada paso, pero como el Rambam, ¿sí? El Rambam cuando agarra un tema, ¿cómo se dice? Lo desglosa. ¿El libro del Rambam? ¿En qué libro? Abodá. Sefer Abodá, parece. Él tiene ahí Sefer Abodá, Sefer Korbanot. ¿En Abodá o Korbanot? Me parece que en Abodá, pero tengo que ver qué va. Bueno. Pero la Gemara ahí trae las palabras de Abaye, que él organizaba ahí cómo era el orden de todo lo que se hacía en el Bet HaMikdash, desde que se levantaban en la mañana y empezaban con el Korban, y por eso es lo mejor, ¿sí? Estudiar las cosas de la fuente. O por ejemplo, Pituma Ketore. Nosotros leemos todos los días Pituma Ketore, entonces eso también es Gemarot, son Braitot, entonces es bueno estudiar eso de la fuente. Hoy en día hay muchos Sidurim
cuando traen esas partes también, como van, traen la traducción y también traen perushim, o sea, explican de qué se trata para que se pueda entender mejor. ¿Qué? Que de Shavin Mashu Omer. Entonces, cuando tú digas eso y lo entendiste, se considerará como si estás ahora, por ejemplo, haciendo el ketoret, el incienso. Y así escribieron en los libros que lo que dice la Gemara, todo aquel que se ocupa de estudiar, por ejemplo, la Parsha de Olá, es como si estaría haciendo el Korban Olá. Y todo aquel que estudia la Parsha del Korban Hatat, es como si estaría haciendo el Korban Hatat. Pues más Kavanah. La Kavanah es la Kavanah Sheum Itasek Leavin Inyanea. O sea, no es que está simplemente leyéndolo, sino que también se ocupa de entender qué es lo que dice esa Parsha. En el momento que tú te ocupas de entender lo que dice la Parsha y lo que dijeron Jajamim al respecto, ahí se va a considerar como si tú estás trayendo el Korban. ¿Sí? Y no solamente decir las palabras del Korban. Kataba Magen Abraham Parshata Korbanot Yomar Be'amidah. ¿Cómo se dice la Parsha de los Korbanot? El Magen Abraham dice parado. Dukmata Korbanot Shaya Be'amidah. Pero el Sharei Tshuva dice, en nombre de algunos ajaronim, de que no hace falta decirlo parado. Porque al fin y al cabo una cosa es decir la parsha y otra cosa es hacer el korban. O sea, cuando haces el korban, el Kohen, cuando hacía el korban, lo tenía que hacer parado. Sí, no podía estar sentado, porque pero cuando uno lee esas parshiot, no hace falta. Entonces, dice el primer Gadim, uno de los Gadim, mira, todos los korbanot no hace falta leerlo parado, pero por lo menos, la Parshata Tamid, la Parsha del Korban Tamid, es así decirla parada. Es así. ¿Por qué? Porque es el principal Korban. Es el principal Korban. Tarjeta amarilla. Shekorim Betzibur. Menos mal que no es roja. Ahí lo agarré. Y él dice aquí, ¿por qué? Porque la leen Betzibur en público, en voz alta. Gama Shekatab de Beretev. Esta filo una persona que lo hace en su casa solo. Entonces, por lo menos esa parte que es cortita, que se pare. Gama Shekatab de Beretev Shekere Chochma Shizer Lomar Parshata Tamid Betzibur y Mashilach Tzibur. Hoy en día la mayoría de los Bate Knesiot, toda esa parte se dice en voz baja y no lo dicen en voz alta. No, es muy personal. נכון. כתב בלי פרדים מה שכתוב בסידורים, כאילו... טוב. No me sé, esto no es tan importante. Kadima, ¿qué? Lo que dicen los siguientes paradigmas sobre Korban Tamid también dicen que Parado, creo. separado. Sí, creo que sí. Creo que sí. No estoy 100% seguro, pero que... Todo. El Ramá dijo de que si no es posible decir esto Betzibur, no, otra vez, eso era como Ulay había en otros lugares que acostumbraban a decir esto en público, en voz alta, pero hoy en día, como dije, prácticamente en la gran mayoría de los minyanim, toda la parte de los korbanot se dice en voz baja, cada uno solito. Los faradim lo dicen sí un poco en voz alta, ¿vale? Los ashkenazim... Realmente eso lo hacemos antes de tefilar. Yo Najón. lo hago antes de tefilar. Por eso dije que Cuando hoy en llego día... ya- Najón. Perdón, que afuera he llegado tarde y usted a repetir, para no repetir, perdón. Najón. יפה מאוד. Bueno, y después trajo el Ramá la costumbre de moverse en el momento de la lectura de la Torá, como lo que sucedió en el momento de Matan Torá, que Am Israel tembló, y también en el momento de la Tefilá. Entonces hay quienes dicen que, sí, como se ve en muchos lugares, que el Yehudí cuando hace Tefilá parece que está bailando.
Está dando Caja. cabezazos contra la Se pared. está bailando, no, la tiene lejos Así la pared, escuché- entonces no cabecea la así pared. escuché una vez gente que decía, y esos que se dan cabezazos contra el muro, que son que hacían Que se así, peguen al muro. pensaban, la gente que no Top. sabe piensa que se dan cabezazos. La Mishnah Brura trae poskim, יש poskim en el Mishnah Brura Hei, שחולקים על זה, que dicen que no. En el momento de la tefilá tienes que estar quieto, estático, como una estatua. ואומרים de בתפילה אין להתנהל. En mi casa sí me lo ורק בפסוקי דזמרה וברכת קריאת שמע ולימוד תורה אפילו שבעל פה המנהג. Y solamente cuando se dice Pesukei de Zimbra o el Kriyat Shema y el estudio de la Torah, ahí la costumbre es de moverse. וכתב המגן אברהם de Avad כמר אבית ודה אבית כמר אבית. בקיצור, el tema de moverse en la tefilá o no moverse es muy personal. La persona que siente que eso le va a dar más kavaná moviéndose, que se mueva. Y el que piensa de que quedándose quieto, eso le va a dar más kavaná, entonces que se quede quieto. Cada uno, hay quienes dicen que cuando uno hace tefilá y se mueve, es como la vela. Mejor, ¿vieron una vez una vela? ¿Vieron la mecha? La mecha, no. Afilu sin viento, se ve que la mecha muy poquito, pero se mueve. ¡Tzat! Najón. ¿Aval qué? Un día, yo he visto en la Knesset, que es la menorá, pero la luz, el fuego va para el medio, se desvían un poco. ¿Najón? ¿Es él? Pero el fuego va para arriba. Eso ¿Najón? siempre. Y la Como lleva una para vez, abajo. como una vez alguien inteligente agarró un fósforo y dijo, no, yo quiero que el fuego vaya para abajo, y hizo así, y se quemó los dedos. Top, entonces sí, la neshama es fuego, como está escrito, Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. La neshama es como un fuego que quiere regresar a su fuente, a Kadosh Baruj Hu. Y cuando hacemos tefilá, que nos conectamos con Hashem, entonces la neshama, ¿sí?, se emociona y se mueve como la vela, como el fuego, y por eso así hay algunos que se mueven en el momento del tefilá. Pero, por otro lado, hay quienes dicen, no, en el momento de la tefilá hay que anularse totalmente a Hashem, anularse a filo al nivel de que es como si no existes. Y por eso estás como una estatua, como una momia que no se mueve frente a Hashem. Ese es el bitul, esa es la anulación completa a Hashem. Entonces cada uno que vea cuál es la mejor forma para conectarse con Akadosh Baruj Hu. Por curiosidad, que a veces uno cuando hace tefilá o estudia Torah, como que no piensa en moverse, como que el cuerpo automáticamente actúa solo. A mí me pasa por lo menos en Esa tefilá. es la naturaleza Me del doy alma. cuenta y Ajá. como que me empiezo a mover y no. Es que yo estudié un día de que cuando se pronuncia Baruch, Hashem, en la tefilá, entonces hay que hacer como una pequeña. Estás hablando el nombre de la Hashem, entonces estás haciendo una reverencia. No, pero eso es otra cosa. Eso es alajá. No, eso es cuando llegamos a Shemona Estre, Baruch, Atá. No, eso es No, otra pero cosa. luego hay más partes que ¿No? decimos Baruch. 2 veces en la primera brajá y 2 veces en Modim. Pero eso es otra cosa. Eso es alajá, eso hay que hacerlo. Pero eso es posternarse. Aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De Hay algunos que posternarse. se mueven que Estamos parece que- hablando de moverse en la tefilá. Moverse, no es posternarse. Es otra cosa. Son 2 alajot diferentes. La Jolofen, cada uno que se dirija a Hashem como le sea más adecuado, no cómodo, lo que le sea más adecuado a él. Al que le sea más adecuado moverse, que se mueva. Y al que- Pero es que hay algunos. ¿Ah? Hay algunos que hacen, no sé cómo se llama Moshe Rabbeinu. Hay algunos que la mitad de la tefilá la hacen caja y la otra mitad la hacen Kaj. caja. Por curiosidad, el séptimo Rebbe de Chabad, Zichrono Libraja, Sadik Libraja, no se movía en la tefilá. Se quedaba ¿Ya fue? Una Esa es la vela anulación. que- ¿Tiene que ver con la costumbre de Ashkenazí o sefaradí? No, No, eso es No, con el era- carácter. no. Eso va con las personas. Realmente los hasidis se mueven mucho. Sí, su Los alma- hasidis siempre están. Su alma es la que maneja el cuerpo del pueblo. ¿Qué? De Kitsur, así dice la Mishnah Brura.
cada uno tiene que hacer la tefilá en este tema. Akol lefi mashu adam. Cada uno, ¿cómo es? Mi mejabenete validit noa, si él puede poner más kabaná, moviéndose, que se mueva. Veim la aviamot kaf. Lo importante aquí no es si te mueves o no, sino la kabaná. ¿A dónde está el corazón? ¿Quién? Cuando usted dice la vida de Hashem es la vida del hombre, cuando se refieren a David Amelech como la lámpara de Am Israel, y que cuidaba que no muriera, ¿a qué se refiere? ¿A eso? ¿A su vida? ¿La lámpara que alumbra? Sí, la luz. Es la neshama. El alma. El alma. טוב, וקצת מתנענעים תנועה משובשת שהגוף עומד על עומדו רק בראש הופך לימין ולשמאל דרך גאווה אין לסור. Pero dice la Mishnah Berurah, mire, hay una forma que moverse así no está bien. ¿Cuál? Cuando una persona se mueve caja con el cuerpo, pero hay algunos que hacen así. ¿Vieron alguna vez así? Sí, lo hemos visto. Bueno, entonces dice la Mishnah Berurah, eso loto, de moverse así. Sí, si tú quieres hacer caja, sí, pero solo la cabeza, kilo, caja, no. Sí, allá. ¿Por qué? Porque algunos se mueven para la derecha y para la izquierda. Porque para la derecha se gana. La derecha Para ver que quién está. A ver si ha abrido un pito o menganito. Jajamim dijeron, en el Bet HaMikdash teníamos dos kelim. Uno es la menorá y otro es el shulchan. El candelabro de 7 brazos y la mesa de los 12 panes. El candelabro de los 7 brazos representa la jochma, las 7 jochmot. La jochma es la sabiduría, el conocimiento de la naturaleza. Y el shulchan representa la parnasá. La parnasá. ¿Qué? Y todo el shefa, toda la abundancia de la jochma y de la parnasá en el mundo, ¿de dónde viene? De ahí, del Bet HaMikdash. ¿En qué lado, en qué punto, sí, estaba la menorá? Va darom, no, sur, mejor. Y el shulchan estaba batzafón, en el lado norte. Abraham viajaba hacia la Jochma, hacia el sur. Todo el tiempo Ya Abraham viajaba. Entonces dicen que cuando uno hace tefilá, tiene que pedir jochma y parnasá. Jochma, sabiduría y también shefa, parnasá. Pero no Entonces, así. no así con el cuerpo. Entonces hay algunos que hacen para el sur, quieren jochma, otros hacen para el norte, quieren parnasá, y hay algunos que quieren los dos. Entonces, como hacen tefila, hacen caja, debe ser. Entonces, un poco de los dos no hace daño. Calma. Y es obligatorio que en el momento de tirar uno hace como que abraza la derecha y la cierra ahí. Hay una opinión en Shulchan Aruch, pero eso es en la Shmona Esrei, ¿sí? Caja, ponerse las manos, el corazón, o sea, esa es otra opinión. Tem alguma coisa também ali, o movimento do Aquí no está claro. os Leviim, os veus Leviim, No, los Kohanim cuando hacen la brajá, não, Levim, o Leviim, quando ele foi consagrado, os Leviim foi movido. Moshe Rabbeinu tuvo que levantar a 22.000 Levim. 200.000. No. Y Aarón también. No, 200.000. 22.000. Que para consagrar los Levim los tuvo que levantar. Hace 22.000. ¿Qué? Era assim? Era No, muy rico. espere. Era assim? No, pero eso es otra cosa. Eso es como se hace con el corbán. En un corbán se levantaba y lo tenían que mover, sí. Eso se llama tnufa. Lo tenían que levantar y lo tenían que para arriba, para abajo, para los costados. Sí, era. Algo así. Están las seis, norte, sur, este, oeste. Sim, eu tinha pensado uma coisa engraçada. A Baba Sali, quando veio de Marrocos, ele foi pro sul de Israel. E eu não tinha entendido porque ele não quis morar aqui em Jerusalém. E eu vi num livro do Rabbi Ovadia Yosef que ele falava que se a pessoa quer ser sábia, tinha que ir ao sul. E ele viveu Al sur. Al Darom. Ya fe. Claro, si la mesa Por eso Shlomo Amelech pidió Jochma, porque dijo, si yo tengo Jochma, voy a ganar dinero, pero si tengo dinero,
y no tengo Jochma, lo voy a perder. Así que... ¿Cuándo fue que pidió tantas mujeres? ¿Eh? Él no pidió. De mayor. Vamos a dejarlo así. Kadima. Yo. Respecto a la mesa del altar del incienso que está en el centro. ¿Ah? La mesa del altar del incienso que está En el centro. de la entrada de- Najón, Bediuk. Se representa la tefilá, la El oración. Ketoret es otra dimensión. El Ketoret de Mashuach. ¿Qué? En el Kakuanin, yo he visto personas cuando hacen el S y dicen amén, se ponen para un lado. Luego cuando dicen el otro amén, para el otro lado. O sea, van, eso no es, No. no hay nada por ahí. Top, Beseder Gamur. Entonces, señores, el que quiere puede optar por esta opinión o por la otra opinión de Akol Top. Pero rezar con Kabbalah es lo importante. Es lo más importante, vaya. ¿Qué? Y no movérselo la cabeza porque eso se ve Que está peor, medio no mal. le golpee la otra oreja. Sí. Alguien que tiene. No, hay algunos como ven la. Yo no puedo por el vértigo, Casi ¿no? uno tiene- Pero hay algunos que tengo envidia. Yo no tengo envidia. Y verlos en las motos. Hay algunos que juegan con las pelotas en la mitad de la Shmona Esrei. También las pelotas están para uno y para otro, quitando los mosquitos. Rap, sin ofender, pero a mí me parece que mi esposa tenía esos perritos con las orejas largas. Y que lo sacaban la cabeza así al carro. Peor de Kadosh, pero No, sin ofender. en la Shmona Esrei hay que dejar tranquilas las pelotas. Kadima. טוב, ahora comienza el Seif Aleph del Shulchan Aruch. בשבת, אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי מוסף de Shabbat. En Shabbat cuando se dice Parshat Tamid, en los Sidurim aparece los pesukim, que son dos del Korban Musaf, que se traía en Shabbat. Ubeyom Shabbat Shnei Kibasim Menen Shana. ¿Sí? Todos los días se traía un solo cabrito en la mañana, en Shabbat se traían dos, uno para el Korban Atamid Shel Shachar y otro para el Korban Musaf, que es el Korban adicional que se traía de manera especial cada Shabbat. Pero esos psukim en Rosh Chodesh o en Yom Tov de Musaf no se leen. ¿Por qué? Porque los vamos a leer en la Torah. Nosotros en Shabbat común no leemos el Korban Musaf de Shabbat. Leemos la pasada de la semana. No leemos medio, mejor. Ya fe. Y por eso lo leemos en la Tfila. Como no lo leemos en la Torah públicamente, lo leemos en la Tefila junto con el Korban Atamid. Pero en Rosh Chodesh ahora leemos el Korban, el Musaf de Rosh Chodesh. Y en Yom Tov leemos el Musaf de Yom Tov. Entonces, como lo leemos Bejolofen en la lectura de la Torah, no hace falta decirlo en la Tefila. Eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Haga, ויש אומרים שמזכירים גם מוסף ראש חודש וכן נוהגים כדי לפרסם שיעור ראש חודש וכן ולקמן סימן תכ"א. En esto hay מחלוקת con el Ramá. El Ramá dice que el musaf de Rosh Chodesh sí corresponde decirlo en la tefila. Como si fueran Teres Tamid. El que leemos, el que decimos y el otro que Más de decimos, ¿y qué diferencia entre leer y decir? El Agar dice que si lo digo yo, es como si lo hiciera y después voy a leerlo en la Torah. Según el Ramá, cuando hacemos tefilá, el Ashkenazi, después del Korban Atamid, sí dice el Korban de Musaf de Rosh Chodesh. Porque él dice, porque como Rosh Chodesh es un día importante, entonces nosotros para hacer propaganda de que hoy es Rosh Chodesh, entonces a pesar de que lo vamos a leer en la Torah, también lo decimos particularmente en la tefilá. Entonces en esto hay un poco de divergencia entre la opinión del Shulchan Aruch y del Ramá. El Shulchan Aruch dice no, solamente en Shabbat decimos el Musaf, y el Ramá dice no, si cae por ejemplo Shabbat, el Rosh Chodesh, entonces decimos el Korban Tamid normal y también el de Rosh Chodesh. Y si cae Rosh Chodesh en Shabbat, decimos los tres, el de Korban Tamid, el de Shabbat y el de Rosh Chodesh. עכשיו,
les voy a hacer una pregunta difícil. Es difícil. Yo entonces, si es difícil. Oiga, pues ya perdí. Yo escucho y él responde. No es difícil, es casi difícil. Yo casi estoy. Nosotros, cada vez que hay un día festivo, por los Jodes, ¿no? Nosotros leemos la parsha que corresponde De los jodes. a... No, un día normal, un día un Shabbat normal, o Yom Tov, Najón, Yafé. Ahora olvídense de Shabbat, ahora les hablo en Yom Tov. Entonces, en Yom Tov, en cada Yom Tov se lee la parsha que corresponde a Yom Tov, Yafé. Y luego hacemos el maftir. ¿Qué se lee en el maftir generalmente? En los jodes se lee la palabra de los jodes. ¿Ah? En los jodes Se lee el musaf de la fiesta. El musaf. El musaf. Nosotros leemos generalmente en una fiesta los temas que tienen que ver con la fiesta en la Torah. La Torah habla de una fiesta, de Seder, entonces ese tema lo leemos en Pesach, ese tema lo leemos en Shavuot, ese tema lo leemos en Sukkot. Pero luego llegamos al maftir. ¿Mejor? Ya fue. ¿Qué leemos en el maftir? En un día normal, en un Shabbat normal, ¿cuál es el maftir? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el maftir en un Shabbat normal? Pues los últimos tres pesukim. Ya fue. Dice Shao Shimon, muy bien. Los últimos pesukim, por lo menos tres, como van, tres mínimo, pueden ser más, pero por lo menos tres pesukim, o sea, se repiten la última parte del séptimo, del Shevi, ya fue. Cuando es una fiesta, por los Jodes, no repetimos. ¿Por qué leemos el maftir? ¿Por qué? Porque el maftir es el musaf correspondiente a la fiesta o a los Jodes. ¿Sí? Por eso cuando cae Shabbat y los Jodes, ¿qué leemos? ¿Qué leemos en el maftir? Que repetimos los cinco psukim. De los Jodes. En la cual también está el musaf. Entonces cada vez que tenemos los Jodes y musaf, leemos el musaf correspondiente y ese es el maftir. Ya fue. O sea, ¿Shabbat tiene musaf o no? ¿Shabbat tiene musaf o no? Ya fue. Entonces, ¿qué habría que leer de maftir en Shabbat? El mismo musaf que El musaf de Shabbat. ¿No hace ¿Por qué? falta? ¿No hace falta? ¿Por qué no hace falta? ¿No hacemos la tefila? Que está castigado el musaf de Shabbat, es menos que el de Rosh Chodesh. ¿Pero leemos la tefila? Leemos la tefila. No, pero ¿por qué en la tefila? Si cada vez que hay una fiesta o Rosh Chodesh, tú lees el musaf correspondiente a la fiesta o Rosh Chodesh como maftir, entonces ¿por qué no haces lo mismo en Shabbat? ¿Y por qué no la leemos como tefilá y en Shabbat sí le cambio la pregunta? Usted primero, antes de cambiarme la pregunta, conteste la pregunta que yo hice. Yo hice una pregunta. Usted aprendió de Rabbi Akiva, ¿no? A responder como Yehudí. Responder con pregunta. No, ahora quiero que entiendan bien la pregunta. ¿Entendieron la pregunta? O sea, ¿por qué en Shabbat? Ahora, en Shabbat sucede algo que es raro. ¿Por qué? Porque cada Shabbat, cuando terminamos la lectura de la Torah y llamamos a 7 personas para leer el Maftir, tenemos que repetir Psukim. ¿Por qué tienes que repetir Psukim? Tienes Musaf de Shabbat. Agarra el Musaf de Shabbat y cada Shabbat el Maftir no va a ser repetición de los últimos Psukim de la Parsha, sino que va a ser el Musaf de Shabbat que corresponde. A ver, después de la lectura del Maftir de la Haftarah que hacemos luego, el Musaf, ¿najón? Entonces Shabbat tiene Musaf. Entonces, ¿por qué no haces lo mismo que haces en los Chodesh, y en los Hagim, y en Sukkot? Dos veces. ¿Ah? Pero lo que yo hago en la tefilá no me importa, pero eso no me importa. Yo quiero leer eso en público, porque tengo Korban Musaf en Shabbat, entonces por favor, lee el Korban de Musaf en Shabbat. Para que lo haga nomás aquí alguien, que lo público aguarde hasta que encuentre la... ¿Qué aguarde? Y en los Jodes no quieres que aguarde, y en Yom Tov no quieres que aguarde. Al final tienes que... Está mucho calor, ¿no? Sí. Estamos calientes.
¿Ya? Ya fe. Hablo un La pregunta ¿se entendió? ¿Sí? No sé si. Pero no lo sé, Rafa. No. No sé si. ¿Qué no entendió? ¿Qué no entendió? La pregunta no se entendió. Si yo, cada vez que tengo Musaf, El Shabbat. mejor, Sí. en Rosh Chodesh, Leo. en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Sukkot, en Shmini Atzeret, en Pesach, en Shavuot, primer día de Shavuot, primer día de Rosh Chodesh, último día de Rosh Chodesh, de Pesach, siempre el maftir no es repetición de los últimos psukim de la parsha. Sí. Es una parsha aparte que es el musaf que corresponde a ese día. El Sefer Torah Entonces, que sacamos. en Shabbat te falta musaf, tienes musaf también. Entonces, ¿saben lo que habría que hacer? Todo el año, el maftir de Shabbat tendría que ser la misma parsha. El musaf de Shabbat. O sea, habría que sacar 2 sefarim, uno leer la parsha De Shabbat. de Shabbat, la parsha de Shavua, Y otro y en el musaf. segundo leer el musaf correspondiente, que es el mismo musaf cada Shabbat. Pero escogieron otra cosa. Escogieron. Y fe, pero la pregunta es ¿por qué escogieron otra cosa? A ver, diga. Porque usted quería leerlo en voz alta y no. Olá, que quando los Yom Tovim caem em Shabbat, também temos que ler 2 Musafim. Então, Escogieron del o Tanaj. Musaf de. Señor Rabino, Olá, por esto no. Que sería Por 4. ejemplo, cuando cae, por ejemplo, ya fe, cuando cae, por ejemplo, Rosh Chodesh en Shabbat, ¿Qué? נכון? entonces באמת se lee el musaf de Shabbat y de Rosh Chodesh. Sí. נכון? Se sacan 3 אין לי Sefer. בעיה, אין לי בעיה. Eso lo vamos a arreglar. ¿Qué pasa cuando el Yom Tov cae en Shabbat? ¿Sí? Pero ahora yo quiero hablar de un Shabbat común, que son la mayoría de los Shabbatot del año, y en lugar de repetir los últimos psukim, Pashut Meod, agarra el musaf, los psukim del musaf de Shabbat, y lee esos psukim como maftir. Habría que sacar otro Sefer Eso es lo Torah. más lógico. ¿Quién? escogieron los rezos del Tanaj porque no podíamos rezar de la Torah. Entonces escogieron los maftir. Pero estoy hablando no del Haftarah, estoy hablando del maftir. El maftir son Entonces, psukim de la Torah. Entonces habría que sacar otro Y Sefer cuando Torah. hay una fiesta, el maftir siempre es el musaf correspondiente a la fiesta. Y en Rosh Chodesh es el musaf correspondiente a Rosh Chodesh. Y en Shabbat es el musaf correspondiente a Shabbat. No. ¿Por qué? Respuesta. A ver. ¿Cuántos psukim tiene el musaf de Shabbat? No me lo sé de memoria. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת בנכב לו השם בנזקו. 1. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד בנזקה. 2. Y ahí se acabó. זאת אומרת, no tienes suficientes psukim para hacer una lectura del musaf, porque la mínima lectura son 3. Entonces por eso no se puede leer el musaf de Shabbat como maftir. Ábrelo. Eso también iba a decir. Comprension. ¿Comprendido? Lo tenía en la punta del bigote. Yo ni en 100 años de la respuesta. Esa es la única razón. Si hubiera tenido Está tres, difícil. Si hubiera tenido 3 psukim, todos los Shabbatot, el musaf, el maftir es estos psukim. Entonces habría que sacar otro Sefer Torah en Shabbat. sí, ¿Sí? hubiera. Habría que sacar 2. Pero Metsuyan, saquemos 2. Todos los Shabbatot. Ah, pero si nada más que puedo hacer 2 pesuquín de Musaf, entonces. Entonces, como no hay suficientes psukim, pues por eso no podemos hacer el musaf. Pero, cuando cae Rosh Chodesh, entonces, El próximo Rojodes, en Shabbat. ya fe. En el próximo Rosh Chodesh, señores, ustedes van a ver. 3 Sefer Torah. Escucha, Yosef Chaim, escucha. El próximo Rosh Chodesh cae en Shabbat. ¿Mejor? El día 1. Ya fe. O sea, entonces, cuando cae Rosh Chodesh, este Shabbat va a ser diferente porque tenemos Parshat Shekalim, tenemos 3 libros. Parshat Shavua, Rosh Chodesh y Parshat Shekalim. Alguna aquí tiene un Rosh Chodesh normal, que no hay otra Parshat. Entonces, el primer libro es
los 7, y el segundo es el Musaf de Rosh Chodesh. Allá, cuando empezamos a leer el Musaf de Rosh Chodesh, ¿en dónde empezamos a leer? No con Rosh Chodesh, con Shabbat. O sea, Ubeyom Shabbat Shnei Kevasim, Bejule, 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 2 psukim, y luego Uberoshei Chodshechem. Como ahora de cualquier manera ya estás leyendo el Musaf de Rosh Chodesh, entonces agregamos también los primeros 2 psukim anteriores y leemos el Musaf de Shabbat y de Rosh Chodesh. Pero eso es ¿por qué? Porque tenemos también los psukim de Rosh Chodesh, entonces al final tenemos, hay mucho más que 3 psukim. Pero en un Shabbat normal que no hay Rosh Chodesh, no tiene suficientes psukim para leer el Musaf, y por eso la solución es repetir los psukim de la última parte de la parasha. Pero entonces, Rab, porque en Rosh Chodesh sacamos 2 Sefer Torah, ¿no? En Rosh Chodesh sacamos 2 Sefer Torah. Eso me lo puedo acordar. Entonces, el primero, yo por ejemplo, que siempre voy y hago el séptimo para el Kadif, ¿no? Vale, pues se cierra. Luego va el Matir y abre el Sefer Torah de Rosh Chodesh y hace. Sí. Cuando hay 3 cifrei Torah, entonces en el primero se leen 6, en el segundo se lee el séptimo y en el último se lee el Maftir. Esa es la halajá. Tov. A ver, vuelvo a repetir la pregunta y así la contestamos todos. No, ya lo entendieron. ¿Qué que respondemos mal otra vez? Sí, seguro. Yo el primero. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no agregó un pasuk más ahí? Mamá cara. Uno más, un pasuk más. No quiso. ¿Ah? Un pasuk. Por algo será. ¿Para qué? ¿Saben por qué? Yo creo que, yo me imagino por qué. Porque él dijo, miren, cuando hay Rosh Chodesh o así, fiestas especiales, sacar un Sefer Torah es, sí, pero cada Shabbat sacar otro Sefer Torah es un poco más pesado. Y acá Mejor, Shabbat normal, entonces no, que sea el mismo Sefer Torah y Zeu, y no hay que sacar otro más, y Balagán, entonces... No, y aparte que no suena muy... se vende el Sefer Torah, no se venden los rimones, no se... La gente tiene hambre. Sí, hombre. Ya se acabó. Quiero ir a mi casa. Yofi, terminamos un simán. ¿Sí? 2 alajot en un simán. Memjet. Top. Memtet. Antes que venga Rabariel. Este simán es muy interesante. Sheachol Omar Kiryat Shema be'al peh ubo seif echad. El Kiryat Shema se puede decir de memoria. Entonces ya no se llama Kriyat. No. Kriyat es leer. Leer. Lectura. Sí, es decir, likro. Sí, pero lo leo, lo digo. No. Top. El Kitzur, hay una halajá que tiene que permitirte decir el Kiryat Shema de memoria. ¿Por qué tiene que haber una halajá que te tiene que permitir decir el Kiryat Shema de memoria? Porque está prohibido decir. Porque hay que leerlo. La mitzvah es léalo. Está prohibido No decir. es dígalo. Viste la palabra. Léalo. Jajamim dijeron en el Talmud, Am Yisrael tiene 2 torot. Una es la Torah escrita, Torah Shebichtav, y la otra es la Torah oral, Torah oral, Torah Shebal Peh. Jajamim dijeron, la Torah escrita, cuando uno la dice, la tiene que decir de algo escrito, y no la puede decir de memoria. Cuando yo digo un pasuk de la Torah, o de Nevi'im, o de Ketuvim, lo tengo que leer y no lo puedo decir de memoria. Asur. No se puede decir pesukim de memoria. ¿Sí? Eso es una halajá. Devarim shebichtav y ata rashai lombram be'al peh. Las cosas escritas no se pueden decir de memoria. Y al revés también. Devarim shebe'al peh y ata rashai likotvan. Las cosas orales no se pueden escribir, entonces tenemos que cerrar el Shulchan Aruch, que es Torah oral. Y por favor, la decimos de memoria.
Entonces tenemos que aprendernos todo el Shulchan Aruch de memoria. Y toda la Gemara de memoria. Y toda la Mishnah de memoria. Y todos los Midrashim de memoria. Y todo el Zohar de memoria. Entonces todo de memoria. Por favor, no me lean nada que es Torah oral. Porque todo lo que acabo de decir, ¿qué es? Es Torah oral. Y no trabajemos tampoco. Y no comamos. Ya no comamos, ya no hagamos nada. Ni dormir, ni Vamos a su ni casa. respirar. Comemos a su casa. Entonces resulta que los judíos hacen todo al revés. ¿Por qué? Porque la Torah oral la estudian leída. Y el Kriyat Shema, que es Torah escrita, la dicen de memoria. Macará. Se invirtieron los artículos. Somos muy Nos inteligentes. hemos vuelto Somos muy muy brutos. inteligentes. O por lo menos yo, no sé ustedes. Dice el Shulchan Aruch. Aleph. Afal Gav de Kaimalano. A pesar de que hemos recibido de Barim Shebichtav y Atar Rashai Lomran Alpe, que las cosas No tienes permiso. escritas no debes decirlas de memoria, pero esa es la regla general. Hay excepción. Najón, la regla general es Leer. Pesukim no se dicen de memoria. La regla general. Pesukim del Tanaj hay que leerlos. Pero hay excepciones. ¿Cuál? Por ejemplo, Kol davar sheragil beshagur befi akol. Los días que le digo lo mismo. A que hay. Las cosas que la persona ya está acostumbrada y las sabe bien, porque las dice todos los días varias veces, Me quedáis. y que no solamente él las sabe de memoria, sino que todos las saben de memoria. ¿Quién no sabe de memoria el Shema Israel? Entonces, por cuanto de que esos pesukim ya están, como se dice, a flor de boca, y que todos los saben bien, y cuando van a decir los pesukim los van a leer bien, y no los van a decir, o no se van a confundir, o no se van a olvidar una palabra o media palabra. Entonces por eso está permitido. Kegon, Kriyat Shema, Birkat Kohanim. Los Kohanim dicen Birkat Kohanim. Los Kohanim cuando dicen Birkat Kohanim están diciendo Pesukim de la Torah. Y que ellos se ponen a leer los Pesukim No, cuando pero están diciendo la repite, Brajá. Repite, pero los tienen que leer del libro, no repetir. Lo tienen que leer del libro. Torah. El Hazán es el Hazán. Yo hablo de los Kohanim que dicen la Brajá. El Kohen tiene que leer según la halajá los pesukim que está diciendo. Cada palabra lleva rejeja, Hashem Ishmereja. Entonces, ¿por qué los dice de memoria? Porque lo saben. Porque se lo sabe. ¿A qué edad Itzhak entra también aquí o qué? Eso depende. No, No trae aquí. Aquí trae las cosas que son más famosas. Kriyat Shema, Parshat Tamid. Vaya a ver Hashem en Sabet Bnei Yisrael Martalem. ¿Sí? Son psukim que ya son más conocidos. Vekayotze baen. Dice el Shulchan Aruch. Y lo que es semejante a eso, que son pesukim famosos, yo qué sé. Torah tzivah alanu Moshe Moshe Kilat Yaakov. Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel. Son psukim. Entonces, ¿cómo los dije de memoria? ¿Por qué? Porque esos son psukim que son conocidos. ¿Sí? Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Kabed et avicha betimeja, yo qué sé, Vaftar raja kamoja. Son pesukim que son famosos y que son sabidos. Entonces, cuando son pesukim que están en esa situación, se pueden decir mutar. Pero, ¿qué aprendemos aquí? Que cuando hay un pasuk que no lo sabes bien, por favor, no trates de decirlo de memoria mal. Porque ese es el problema. Que digas el pasuk transversado. Después viene uno y escuchó el pasuk que tú dijiste, ¿sí? Y él piensa que lo que dijiste lo dijiste bien. Y después dice, ¿sí? Y dice el pasuk y enseña el pasuk a otro y la Torah se estudia y se enseña mal. Entonces, para que no haya esos problemas, los pesukim hay que leerlos de la escritura. Lo que tú sabes bien, dejado, adelante. Lo que se sabe bien, adelante. Pero lo que no, pero, por ejemplo, esto no tiene acá. No. No tiene. Atkan, señores. Para la
כן. Se quedó ahí, las cosas que ya la persona ya está acostumbrado a leer. Y después se ¿Nos puedes ir de memoria? No, pues solo de la parte de la Torah. ¿Birkat Amazon también? ¿Birkat Amazon también? son פסוקים. נכון. אז נכון, הנה היו פסוקים, ואכלת ושמת son psukim necesarios. Cada parte tiene No sé Shema de memoria, pero en un momento como que te trabas un poco. ¿Cómo? Yo Shema lo sé de memoria, pero en algunas palabras medio como que te trabas. Ah, y algunos. No, al final. No. No te digas. ¿A cuántos años? 2, 3, 4. Niño, niño. Seguro.